Les doy la más cordial bienvenida a este canal. Hablaremos sobre neoconstitucionalismo, fundamentos que constituyen a los neoconstitucionalistas y su influencia en la justicia constitucional. Para ello, el tema lo desarrollaremos de la siguiente manera. Primero, presentaré una breve introducción. Posteriormente, en un primer punto, hablaré sobre el constitucionalismo. En un segundo elemento, desarrollaré la temática titulada el neoconstitucionalismo. Luego, en un tercer elemento, presentaré algunos ejemplos de neoconstitucionalismo en América Latina. Y finalmente, en un cuarto punto, hablaré sobre el constitucionalismo y neoconstitucionalismo mexicano, como un ejemplo evidente a nuestro entorno nacional. Finalmente, presentaré la conclusión y describiré sintéticamente algunas referencias bibliográficas que he utilizado para esta exposición. Asimismo, las dejaré ahí en los comentarios para que ustedes las puedan ver. Bueno, pues una vez presentado el esquema de exposición en esta breve reflexión, quisiera decir lo siguiente. En el presente trabajo explicaré los fundamentos que constituyen a los neoconstitucionalistas o al neoconstitucionalistas y su influencia en la historia constitucional. Para ello precisaré el contenido temático por medio de conceptos fundamentales y desarrollaré sintéticamente las ideas fuerza. Era parte de un proceso o de una evolución histórica, sociopolítica, económica de todos los pueblos que precisamente en una carta magna, en un escrito o por escrito, dejaran las normas y leyes que regirían el Estado de Derecho, que evidentemente constituiría a este Estado, a un Estado ordenado, organizado, en una época de la democracia donde los ciudadanos que habían alcanzado un profundo sentido de reflexión y de orden social y político eligieran a sus propios gobernantes. Es importante conocer el desarrollo y evolución del constitucionalismo con el fin de aplicar con justicia sus normas, respondiendo a los cambios sociopolíticos, axiológicos, éticos e históricos, para sostener al Estado de Derecho normas que rijan organizativamente a los pueblos, respetando los derechos humanos y la dignidad humana, como bien lo dice Ferrajoli. Llegamos así a un primer punto, el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Es una acción política que promueve la supremacía jurídica de la Constitución escrita, tratando de racionalizar el ejercicio del poder político, orientado por la ley. Entonces ya no se rige solamente por opiniones, sino que ahora, a partir de su contexto, busca argumentar las normas que rijan la vida de la sociedad. Las normas jurídicas regulan la vida de las personas. El poder del Estado debe estar limitado y regulado por la Constitución. Es decir, es la legalidad del poder público donde la ley informa sus acciones y realiza la cultura política, evitando de esta manera una tentación constante en los grupos de poder, el absolutismo, en el ejercicio del poder, donde los que mandan son unos pocos y todos los demás son como siervos que obedecen ciegamente porque están sometidos a ese sistema totalitario. Para ello es importante colocar en un primer plano la exigencia de introducir criterios morales en el derecho. Y aquí quiero destacar a Pisarello y Manrique.
estos dos autores, evitando de esta forma los abusos de poder. Para ello, se dividen los tres poderes para evitar la concentración del poder en una sola persona o en un solo grupo. Me refiero al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esto está orientado a la defensa y promoción, porque defiende y promueve la incorporación a las constituciones de los derechos sociales. El constitucionalismo se ha desarrollado en tres aspectos. Bueno, vamos a mencionar tres solamente. Clásico liberal, que limita el poder estatal. Social, porque reconoce al Estado y promueve la justicia social, y es un elemento importante porque hoy está en crisis este aspecto. Y el contemporáneo, que integra el control judicial y los derechos humanos, y esto es importante en todas las sociedades, particularmente en aquellos países que están en vías de desarrollo como América Latina, África y algunos países de Asia. Para ello es importante construir y extender el constitucionalismo jurídico, que es una teoría del derecho adaptada a las exigencias del Estado constitucional de derecho, que permita superar de manera definitiva las nostalgias de un pasado jurídico que no regresará. Un pasado fundamentado en la monarquía, en el imperialismo. Y precisamente aquí traigo a colación los argumentos de Aguiló, que dejaré en la descripción del video, donde presentaré la bibliografía. Ahora presentaré en un segundo momento o segundo punto el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo proclama el cambio de paradigma jurídico y se postula como la teoría del derecho actual, que deja atrás tanto al positivismo jurídico como al iusnaturalismo, nos dice Ahumada. Si en el primer punto, digamos que la referencia focal era la Constitución, una carta magna que explicitara y rigiera la vida y las leyes de un país, de los ciudadanos del Estado, ahora aquí estamos ante una perspectiva que va más allá, porque la Constitución es quien legalmente ejerce el control jurisdiccional de la constitucionalidad, pero se debe evitar la sobreinterpretación de la Constitución, porque en ocasiones se la interpreta extensivamente. Nos dice Comanducci, este abogado italiano. Contrariamente, se afirma que promete libertad e igualdad, pero pone en peligro nuestra capacidad para autogobernarnos democráticamente y el Estado de Derecho como gobierno de las leyes y no de hombres y mujeres. Y esto precisamente lo comenta otro autor de nombre Fernando Atria. El neoconstitucionalismo es una visión contemporánea del Estado de Derecho que prioriza la Constitución sobre las demás normas jurídicas, por lo que se promueven los derechos fundamentales. Surge en el siglo XX, busca que la Constitución sea la fuente de todas las fuentes del derecho. Por lo tanto, tiende a una primacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas, como lo he mencionado. Distingue las normas legalistas y los principios como normas constitucionales se aplican directamente en los tribunales. El neoconstitucionalismo reivindica la reinterpretación desde la Constitución del Estado de Derecho e interesa por la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Asimismo, el nuevo constitucionalismo centra su interés en la relación democrática. Este es un punto importante, que dará origen a las constituciones y a la difusión de mecanismos democráticos, nos dice Belloso. También Belloso nos dice lo siguiente,
que el neoconstitucionalismo ha impulsado una nueva teoría del derecho, y esto se nota en 5 rasgos. Primero, se busca o se basa, mejor dicho, en principios. Segundo, se requiere y se pide más ponderación. Tercero, se busca omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas. Y esto es importante. Si hemos revisado alguna vez cuando estudiamos primaria, secundaria, preparatoria, o quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar derecho, nos damos cuenta que la Carta Magna, la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos mexicanos, tiene un profundo sentido humanista cuando habla de los derechos humanos, cuando habla de la libertad de expresión, y así podríamos mencionar otros ejemplos. En un cuarto aspecto, la omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador. Quinto, la coexistencia de una variedad de valores. Por lo que tenemos aquí algunos aspectos interesantes. Esto nos conduce a un tercer punto, a mencionar algunos ejemplos de la aplicación de este ideal neoconstitucionalista. Los ideales del constitucionalismo quedaron plasmados en el artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al declarar que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución, y precisamente esto lo menciona Aquiló. Es importante entender que la ley no está por encima del hombre, que la ley fue creada para humanizar a la sociedad y que por lo mismo se requiere una norma objetiva que sea distintiva de la realidad, es decir, una norma basada en la realidad, una norma que al ser objetiva sea percibida por todos, sea asumida por todos, para que genere estos deseos y estos sentidos de unidad política, social, y para que se infrinjan las leyes, y para ir limitando los actos de criminalidad que existen en nuestra sociedad contemporánea. Los estados de derecho de Iberoamérica, por ejemplo, se fueron conformando solo en la medida en que fueron promulgando sus respectivas constituciones que les dieron personalidad jurídica, sentido de identidad y pertenencia. Garantizaron sus derechos humanos como naciones libres y soberanas, dice Aquiló, para evitar atropellos, para evitar violaciones a los derechos humanos, como hemos visto, por ejemplo, recientemente en los casos de Europa Occidental entre Rusia y Ucrania, un país que, siendo libre y soberano, fue pisoteado por un país que económica y militarmente es más fuerte. Y así podemos citar tantos ejemplos, por ejemplo, digamos América Latina, Nicaragua con Ortega, Venezuela con Maduro, donde los ciudadanos han estado buscando mejores lugares para sus familias, para sus hijos, para sobrevivir, donde no haya violencia, donde haya igualdad social, donde tengan las mismas oportunidades, donde se establezca el Estado de Derecho y se haga valer. El neoconstitucionalismo en América Latina a finales del siglo XX tuvo una apertura al derecho colectivo de los pueblos indígenas, y esto es algo valioso. Esto precisamente nos lo dice Belloso. Es algo importante porque los pueblos indígenas eran ignorados, eran excluidos de tantos programas políticos, económicos. Habían quedado endeudados con algunos programas. Hablamos hace 30, 40 años, por ejemplo, Procampo, que dio préstamos para que pudieran comprar semillas, pero al no poder pagar, porque recordemos que fueron tiempos de crisis tremendas, de sequía, no llovía, entonces quedaron endeudados, no levantaron la cosecha y no pudieron pagar su deuda. Donde estos grupos indígenas, estas más de 65 etnias en México, eran ignoradas.
era como si fuera aquellos hermanos mexicanos de los cuales tendríamos que avergonzarnos porque vestían, pensaban diferente a nosotros y tenían una cosmovisión diversa a la nuestra. Al mismo tiempo fomentó la multiculturalidad en la sociedad y sus derechos. Hablamos de ciudades cosmopolitas, donde habitan una gran cantidad de personas de diferentes culturas, incluso idiomas. Hablemos de la Ciudad de México, pero hablemos de otras más internacionales, como por ejemplo Nueva York, Roma, París, donde encontramos a una gran cantidad de personas de diferentes grupos étnicos o razas, colores, idiomas, que evidentemente se tendrá que promover la unidad por medio de un idioma y de una constitución que vea por todos, que vele por todos, que garantice los derechos humanos y la igualdad. A partir de los años 80 y hasta 2005 realizaron significativas reformas al constitucionalismo y en los años 90 se reafirma la adhesión al Estado constitucional, social y democrático, subrayando la idea de una fuerza normativa constitucional. También nos comenta Belloso. Esto nos permite llegar a un cuarto punto: el constitucionalismo y neoconstitucionalismo mexicano. Y aquí es importante hacer una reseña breve histórica, haciendo notar los pasajes más significativos que han dado sentido a la mexicanidad y al Estado de Derecho mexicano, donde se ha tenido que reconocer la libertad de expresión, la libertad en todas sus manifestaciones, de credo también. La historia del derecho mexicano surgió del derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano en el siglo XVI, venido de España. La Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón de 1813, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la Constitución de las 7 Leyes de 1836, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y Reformas de 1847, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Y aquí hago el reconocimiento de López, abogado e historiador mexicano. Somos conscientes por el estudio de la historia a lo largo de nuestra etapa de formación, desde la primaria, desde la educación básica, la media superior y la superior, de que el proceso de construcción de un Estado de Derecho no ha sido fácil, ha sido en medio de conquistas, de independencia, de revolución, de una guerra religiosa llamada la Cristiada, donde se desconoció el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho la libertad de credo, cuando la población estaba constituida por un 98% creyente y se pretendía construir un Estado de Derecho sin religión, lo cual causó esta revuelta y la muerte de más de 277,000 mexicanos que se mataron entre sí, hermanos. Esto, sin embargo, ha sido constructivo porque a pesar de estas desgracias y de todas estas pérdidas humanas, hemos logrado construir con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con este habitar en estos límites geográficos de esta bella nación mexicana, un Estado de Derecho, donde se ve amenazado por el crimen organizado y por tantas ideologías que contradicen los aspectos esenciales de la mexicanidad. Para finalizar esta exposición, es importante decir que era necesario formular un sistema
formalizado de conceptos, Estado, derechos, definiciones y reglas sintácticas o de formación de enunciados, democracia, por ejemplo, dirigido a reconstruir el vasto universo lingüístico en el que se expresa el derecho bajo el paradigma de la democracia constitucional, nos dice Ferrajoli. El constitucionalismo establece las bases del Estado de Derecho, impidiendo que el ejercicio del poder viole los derechos humanos. Llega un gobernante y gobierna a su manera, viene una ideología extranjera y pretende implantar un sistema de gobierno imperialista, etc. Era necesaria una nación con una constitución. Por ello, el diseño de una constitución dio la carta de identidad jurídica a las naciones como estados libres y soberanos. Sí colaboración, pero no sometimiento, cuya manifestación fundamental en su libertad y democracia para elegir a sus propios representantes políticos es importante, como bien lo dice Belloso. Las leyes son ordenamientos jurídicos que están orientados a fomentar la organización social, política y económica de los pueblos y garantizar y defender los derechos humanos y la dignidad de la persona. Por lo que el derecho constitucional y el constitucionalismo no son un fin en sí mismos. Es decir, no es la regla, la norma por la norma que aplasta al hombre a su dignidad y viola sus derechos de ninguna manera, sino que los promueve, los garantiza, los reconoce, los hace respetar a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, que tienden al bien común, a la justicia, a la verdad, a la ética, mediante el ejercicio de la justicia social, la integración de la ética y la axiología para constituir y garantizar la soberanía nacional, la igualdad social y la libertad responsable de los ciudadanos. Bueno, dejaré aquí en la descripción las 9 referencias bibliográficas que he utilizado para realizar esta investigación y esta exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención y nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.